Bienvenidos a este nuevo video. Comenzamos. Bienvenidos a este video, en donde vamos a presentar la definición de dominio y rango de una función matemática y vamos a conocer sobre los diferentes tipos de funciones matemáticas que existen. Vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar. En esta primera diapositiva vamos a definir el concepto de función. Una función es una regla de asignación, es decir, cuando yo trabajo me van a asignar un sueldo y va a estar en función de cuánto trabajo yo realice. Como pueden ustedes ver, esta llamada regla de asignación me indica que a cada elemento de X le va a corresponder un elemento llamado Y. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando existe una X, va a existir una f de X o Y. Ahora, recordemos, los elementos que puede ser X1, X2 hasta X infinito, van a pertenecer a un conjunto D. Y también f de X o Y va a pertenecer a un conjunto C. ¿Quiénes son esos conjuntos? Bueno, el conjunto D y el conjunto C son números reales. Recordemos un poco acerca del dominio. La D, el conjunto de números reales D, es el dominio. El dominio es el conjunto de valores o posibles valores de X. Y a la X se le llama variable independiente. Vayan recordando un poco esto, quizá ya lo hayan escuchado, si no vayan tomando nota. Hagan pausa al video y pueden ir tomando nota de estos temas. X es la variable independiente. Y C, el conjunto de números C, se le llama rango. Este conjunto de números se le va a conocer como variable dependiente. ¿Por qué? Porque en función de lo que valga X, va a ser el valor de f de X o Y. Pero, ¿qué tipo de funciones conoces? Piensa, recuerda, ¿qué tipo de funciones conoces? ¿Has escuchado lineales, cuadráticas, exponenciales, trigonométricas? En fin, has escuchado muchas funciones. De funciones algebraicas. Como puedes ver aquí, en esta diapositiva hay una clasificación que indica que pueden ser explícitas o implícitas. Y vamos a analizar esta primera función que tengo y que estoy mostrándoles aquí. Como pueden ver ustedes, aquí yo tengo que f de x es igual a 5x menos 2. La x está del lado derecho de la igualdad y f de x está totalmente despejada. Sin embargo, en esta ecuación, la que les estoy mostrando ahorita con mi puntero, podemos ver que la y no está despejada. Cuando esto sucede, quiere decir que esta es una función implícita y esta, la que ya está despejada, es una función explícita. Esta es una clasificación. Otra clasificación es la siguiente. Puedo yo tener funciones algebraicas y dentro de las funciones algebraicas existen las polinómicas, las racionales, las radicales, aquí está la clasificación como a trozos. También dentro de las polinómicas están las funciones constantes, las de primer grado, las cuadráticas y bueno, ahí puede haber otras. En cuanto a las trascendentes, estamos hablando de las funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Funciones algebraicas. Ojo con las funciones algebraicas. En este tipo de funciones, las operaciones que hay que efectuar con la variable independiente, recuerden, X es la variable independiente. Las operaciones que se pueden efectuar con esta variable pueden ser suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación.
Dentro de las funciones algebraicas, recuerden que hablamos de las funciones constantes. Aquí me está diciendo que f de x es igual a k. K es una constante. ¿Qué quiere decir esto? Que la gráfica es una recta horizontal paralela al eje de las x. ¿Qué me indica esto? Fíjense, por ejemplo, cuando yo tengo una función f de x igual a 3, cuando yo tengo que x vale menos 2, y vale 3. Cuando x vale 0, y vale 3. Cuando x vale 4, y vale 3. 3 es constante, no va a cambiar. Por esa razón, la función constante me da una línea horizontal, paralela al eje de las abscisas, es decir, al eje de las x. Otro tipo de funciones son aquellas que vienen definidas por lo que se llama un polinomio. Este tipo de funciones pueden tener esta estructura. Vean ustedes, tengo una variable elevada a un exponente cuadrado, a la 3, a la n, a la 1 e incluso puedo tener un término independiente. Este tipo de funciones algebraicas, podemos decir que su dominio, recuerden que era el dominio, lo vimos en las primeras diapositivas, son todos los números reales. Y aquí están algunos ejemplos. Esta es una línea recta, está elevada x a la 1, es una función lineal. En esta segunda imagen podemos ver una parábola, que es una parábola que en este caso abre al cielo, fíjense, abre al cielo, las ramas se están abriendo al cielo, van a tocar, se extienden hasta el cielo, porque el término x al cuadrada es positiva. Decimos que abre al cielo porque es positiva, se ha portado bien, por eso va al cielo esta función cuadrática. Otro tipo de función es la función cúbica, que es la que tengo aquí. X está elevado al cubo, por eso este tipo de funciones me da una especie de serpiente. Como ustedes pueden ver, hay muchos tipos de funciones polinómicas y van a estar en función del exponente. Y está elevado hasta la n. Puede haber una función que tenga un exponente n y esa función existe. Otro tipo de funciones se les llama funciones segmentadas o a trozos. Este tipo de funciones están definidas por criterios. Estos criterios van a estar en función de los intervalos, justo como lo tenemos aquí. Aquí me está diciendo que tengo una función que es x en este intervalo de menos infinito a 1, cuando x es mayor a menos infinito, pero menor a 1. Y esta función va a ser igual a 2 cuando x es mayor o igual que 1, pero menor o igual que 4. De igual forma, la función vale 5 menos x en el intervalo cuando x es mayor que 4, pero menor que infinito. Si yo grafico esto, fíjense cómo me queda la gráfica. Es como si fuera una gráfica segmentada, ¿se fijan? Aquí está la función cuando vale 2, que es justamente esta función, y va cuando x vale 1, incluido el 1, hasta incluido el 4. Y así sucesivamente. Otro tipo de funciones son las funciones racionales. Este tipo de funciones vienen dada por un cociente, justo como el que tengo aquí. Y es un cociente entre polinomios. Arriba en el numerador tengo un polinomio y abajo en el denominador también puedo tener otro polinomio. Este tipo de funciones tienen una característica muy peculiar y es esta línea verde que se está prolongando en el eje y esta línea también verde que se va a prolongar en el eje X. Este tipo de líneas se les conoce como asíntotas y son aquellos lugares donde la función puede subir hasta más infinito en Y o puede irse hasta más infinito en X. De igual forma, puede suceder que la función se puede ir a menos infinito en Y o a menos infinito en X. El dominio de estas funciones lo forman todos los números reales,
excepto, bien importante, solo los valores donde el x se anulan con el denominador. En otro video vamos a hablar más de este tema. Otro tipo de funciones, las funciones radicales. Y son aquellas funciones que están dadas o que están afectadas por el signo radical. Es decir, por una, están elevado a, la variable está elevada a un radical, que en este caso, por ejemplo, es una raíz cuadrada, pero puede ser o estar elevado a cualquier otro radical. Este tipo de funciones las podemos ver aquí, tienen características muy especiales y en este caso, en esta función, analícenla, el dominio va de menos infinito hasta el número 2, incluido el 2, y posteriormente va desde el 3, incluido el 3, hasta más infinito. En otro video vamos a ver cómo se pueden calcular el dominio y rango de una función. Aquí tengo ya un resumen de diferentes tipos de funciones. Están las funciones lineales, que me dan una simple línea recta, ya sea inclinada u horizontal. Están las funciones de potencia, aquí le llaman de potencia porque están elevadas a la n, pero pueden ser polinómicas, fíjense, son funciones polinómicas. Las funciones raíz o radicales, que me dan este tipo de gráficas. Aquí estamos viendo otro tipo de funciones. Esta es una función de tipo racional. Fíjense, tiene asíntotas horizontales y verticales. Hay otro tipo de función que se le llama valor absoluto. La pueden ver. X va a tomar valores, no va a importar el signo, por eso está graficada en los positivos. Y hay otro tipo de funciones que se le llama función entero mayor. En cuanto a las funciones trascendentes, es importante entender que la variable independiente x, importante, la x, figura como exponente o como el índice de la raíz. También se puede hallar afectada por el signo del logaritmo o de cualquiera de los signos que se emplea en trigonometría. Es diferente a las funciones algebraicas. Vamos a ver. Cuando hablamos de funciones, tengo la primera de las funciones, que es la función exponencial. Y fíjense, observen, aquí es una función exponencial importante. La x, es decir, la variable independiente, figura como exponente. Aquí a puede ser cualquier número real positivo y la función que a cada número real le hace corresponder la potencia ax, como lo dice acá, se llama función exponencial de base a y exponente x. La a se le conoce como base y x es el exponente. Aquí hay una gráfica. La función 2 a la x me da este tipo de gráfica. Pueden ustedes observar que cuando x vale 0, 2 a la 0 me da 1 y es justamente donde intersecta con el eje de las y este tipo de funciones. Hay otro tipo de funciones que se le llama funciones logarítmicas y están afectadas, bueno, la variable independiente x está afectada por el logaritmo. Este tipo de funciones tienen una característica bien especial. La a debe ser mayor que 0 y también diferente de 1. La función logarítmica en base a es la función inversa de la exponencial en base a, es decir, de Euler. Log es la inversa de Euler, de E. En su calculadora tienen este tipo de expresiones. Aquí está la gráfica. Pueden ustedes observar cómo la gráfica es una función del tipo logarítmica. Y esta gráfica corresponde a la función de logaritmo base 2 de x. Otro tipo de funciones son las funciones trigonométricas y pueden ustedes observar aquí cómo se comportan las funciones trigonométricas. Estas funciones trigonométricas, como lo dice aquí, asocian a cada número real el valor de la razón trigonométrica del ángulo cuya medida en radianes es x. Es decir,
X, que es la variable independiente, está afectada por la función trigonométrica. Y con esta diapositiva cierro este video, que es una introducción al tipo de funciones que existen, y espero que les haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho.